Hola chicos, ¿qué tal? Esperando que todos se encuentren muy bien, ¿cierto? Vamos a seguir con nuestra clase número 5, que se basa principalmente en el sistema neuroendocrino. Bien, el objetivo de hoy día de la clase va a ser reconocer parte del sistema nervioso y proceso sináptico, identificar diferencias y semejanza entre sistema nervioso versus sistema endocrino. Bien, recordemos un poquito sobre la última clase. En la última clase estuvimos trabajando el sistema endocrino y nos dimos cuenta que había unas ciertas sustancias químicas que se llamaban hormonas. Estas hormonas, ¿verdad?, viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula blanco o el tejido, ¿verdad?, donde van a actuar. Así que ese es el sistema endocrino, principalmente constituido por glándulas. Bien, veamos ahora, ¿verdad?, la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Bueno, lo que nosotros comenzamos a estudiar en biología fue la homeostasis, que se basa principalmente en un proceso mediante el cual los seres vivos reconocen los cambios que ocurren alrededor y responden ante ellos. Bien. También tiene relación con los cambios internos. Cuando existen cambios internos dentro de tu cuerpo, ¿verdad?, se van a generar ciertos tipos de respuestas. Estas respuestas pueden ser de dos tipos. Puede ser desde el tipo endocrino, como lo trabajamos en la última clase, o puede ser más bien de tipo del sistema nervioso. Bien, veamos el sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos, ¿verdad?, y células encargadas de dar una respuesta a un estímulo. Bien, por ejemplo, ¿verdad?, cuando escuchamos música comenzamos a bailar. Eso es un efecto de algún estímulo. Cuando los golpea una pelota, ¿verdad?, los movemos y eso los duele. También es efecto de un estímulo. Entonces, ¿qué cosa es un estímulo? Vamos a ver. Existen diversos estímulos alrededor de nosotros, ¿cierto? Puede ser un estímulo, el frío, el calor, ¿verdad? Alguien que grite, una bocina de auto, lo que sea. Todos estos estímulos van a afectar a un individuo. Por lo tanto, va a generar una respuesta. Las respuestas se llevan a cabo a efectores, que son los efectores, en el caso, ¿verdad?, principalmente del sistema endocrino, a glándula. En el sistema nervioso más bien a músculo y a nervios. ¿Bien? Vamos a ver que el sistema nervioso central está constituido, o el sistema nervioso en su generalidad, está constituido por neuronas. Las neuronas son la unidad funcional, ¿verdad?, del sistema nervioso. Todo el sistema nervioso está constituido por neuronas. Estas neuronas van a tener un núcleo, las dendritas, que entre comillas son como unos botones, ¿verdad? Ahí también, botones terminales. El axón, que es de vaina de mielina, un tipo de grasa, ¿cierto? El cuerpo principalmente. Y ahí se van a generar estímulos entre neuronas, ¿ya? Pero principalmente, ¿verdad?, son las neuronas la base funcional y estructural del sistema nervioso. Las neuronas se van a ir comunicando una con la otra. De hecho, acá vemos una neurona que se comunica con otra neurona a través de sus dendritas. Luego el soma se vuelve a conectar con la dendrita y así sucesivamente. Las neuronas entregan información a la neurona, ¿verdad?, vecina, y así sucesivamente, ¿verdad?, hasta llegar al órgano en blanco. Es importante que ustedes sepan que este proceso se llama sinapsis y tiene que ver con un estímulo también eléctrico, por eso se llama corriente nerviosa. El intercambio, ¿verdad?, que ocurre entre el cuerpo, el soma, y la dendrita se llama espacio sináptico y el proceso se llama sinapsis. Bien, veamos acá la sinapsis. Tenemos el axón, que entre comillas es la cola, ¿verdad?, de una neurona. Vamos a tener pequeñas vesículas. Estas vesículas dentro llevan un compuesto químico que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son muy parecidos a las hormonas porque entregan información, ¿bien? Pero no son hormonas, eso es importante decirlo. Cuando llegan al canal presináptico, principalmente a la otra neurona, la dendrita, esta neurona tiene, ¿verdad?, receptores de los neurotransmisores específicos. Por lo tanto, lo reciben y le entregan la información a la neurona siguiente. ¿Bien? Por lo tanto, ¿verdad?,
Una neurona libera neurotransmisores, que son compuestos químicos, ¿bien? Que generan las neuronas, y se la entrega a otra, desde el axón a la dendrita, ¿ya? Este proceso se llama sinapsis, y tenerlo bien claro. Todo el sistema nervioso se produce a partir de una sinapsis. Esto tiene minutos, o sea, microsegundos yo diría, que se demora. ¿Bien? Acto reflejo. ¿Qué cosa es el acto reflejo? Si tenemos una vela y tú colocas tu mano sobre la vela, rápidamente, ¿verdad? La información va a quitarla rápido, por eso se llama acto reflejo, porque rápidamente quitas la mano de la vela. ¿Por qué? Porque sientes que el calor te puede dañar tu piel o tus dedos, por lo tanto rápidamente, ¿verdad? Sacas la mano. Este acto se llama acto reflejo, pero tiene que ver con un proceso fisiológico importante. En las puntas de las yemas de tus dedos tú tienes nervios. Estos nervios, ¿verdad? Van a entregar una información que se lleve por los músculos hasta, ¿verdad? Tu médula ósea, y de la médula ósea va a pasar a tu cerebro. O sea, es el resultado, ¿verdad? De múltiple información entre neuronas para llegar a tu cerebro. Traspaso de información muy rápidamente. Cuando tú sacas la mano de acá rápidamente, ¿verdad? Lo haces porque la información ya llegó a tu cerebro. El resultado de esto es la acción de retirar el dedo y tú lo haces demasiado rápido. En este proceso intervienen tres tipos de neuronas. La sensitiva, que son las de los receptores hasta el centro, ¿verdad? Nervioso o glándula. En este caso, ¿verdad? Los receptores son los que llevan el estímulo hasta los músculos. Los de asociación, la neurona de asociación, que principalmente, ¿verdad? Van a transportar el mensaje. Y luego la motora, que es la célula que se encuentra específicamente en los músculos o en la glándula. ¿Bien? Vamos a ver partes del sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a tener a nuestro cerebro entero, que también se conoce como encéfalo, todo el cerebro. Son como sinónimos. La médula ósea o espinal, ¿cierto? La médula espinal. Y también vamos a tener, ¿verdad?, al sistema periférico, que está constituido principalmente por la ramificación de nervios que llegan a distintas partes de tu cuerpo, que salen principalmente, ¿verdad?, de tu médula. El sistema nervioso central está constituido principalmente por el encéfalo, ¿cierto? Y por la médula espinal. Recuerda que la médula espinal lleva la información a tu cerebro. Por eso una persona que tiene problemas, se corta la médula espinal o tiene algún problema, ¿verdad?, acá, es posible que quede vegetal porque la información no llega hacia abajo. ¿Bien? Es importante señalar también que el sistema nervioso central lo tienen todos las especies de origen animal. Nosotros también, ¿verdad?, somos una especie de origen animal. ¿Y cómo se protege este sistema nervioso central, cierto? El sistema nervioso central se protege principalmente porque está constituido un cráneo y la columna vertebral. ¿Bien? La columna vertebral también, ¿verdad?, una ramificación de hueso bastante extensa que está desde la parte de tu cuello hacia abajo y que protege a esta médula. Entonces, si uno se tira un piquero mal, principalmente estas vértebras se corren y pueden dañar tu médula ósea. Y el cráneo, ¿verdad?, que es una estructura bastante dura y gruesa que protege al cerebro. De hecho, permite que el cerebro no se mueva tanto porque el cerebro es lípido en su totalidad, es grasa. ¿Bien? Y también las meninges, que son unas pequeñas plaquitas que están sobre, ¿verdad?, el cerebro. Venas también de meninge. Cuando entra la bacteria meningitis, permite que se contamine el cerebro y básicamente hace que el cerebro se inflame. Cuando el cerebro se inflama, genera, ¿verdad?, problemas ahí con la meninge y las huevitas mueren. O si no, quedan vivas, pero con ciertos problemas, ¿cierto?, de oxigenación en su cerebro. Pierden algunas partes sensibles como el habla, otros tipos de malformación. Veamos el encéfalo. El encéfalo, ¿verdad?, entre comillas, es nuestro cerebro. Hay varias partes del cerebro, se clasifican por los lóbulos.
Está el tálamo, hipotálamo, que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que forma parte del sistema endocrino, es productor de alguna hormona y de hecho es la madre de todas las glándulas importantes de tu cuerpo. Bien, está la hipófisis también, hay varias estructuras que se ligan principalmente con el sistema endocrino. Acá es importante hablar sobre el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, principalmente, ¿verdad?, es la protuberancia que se encuentra antes de la médula espinal. Este bulbo raquídeo tiene la función de, por ejemplo, coordinar los latidos del corazón, la presión sanguínea y la ventilación pulmonar. O sea, si algo está mal ahí en esos tres factores, es porque en tu cerebro el bulbo raquídeo está siendo afectado. ¿Ya? Vamos ahora a pasar a ver el cerebelo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior de tu cabeza, atrás. Por lo general, cuando a una persona le dan un golpe en este sector de la cabeza, ¿cierto?, pierde la estabilidad. Y es principalmente porque el cerebelo es una estructura del cerebro que los permite tener estabilidad, ¿bien? En la parte de atrás del cerebro. El cerebelo entonces permite la estabilidad, el movimiento en el ser humano. Vamos a ver el cerebro. El cerebro esta vez se divide en dos, ¿verdad?, hemisferios. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Acá hay una lámina porque de repente dicen que las personas, ¿verdad?, que son más matemáticos, más científicos, tienen en su lado izquierdo más desarrollado. Mientras que el lado derecho, ¿verdad?, son más artísticos, musicales, relacionados al arte. ¿Bien? Ahí hay unos datos importantes para ver qué hemisferio tiene más desarrollado. Bueno, una vez que sabemos que el cerebro está constituido por hemisferio, el cerebro también puede tener corteza. En su corteza está constituido por lóbulos, diferentes lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo, ¿verdad?, temporal. Cada uno de estos lóbulos tiene una estructura importantísima, tiene una función importantísima. Algunos de ellos manejan, ¿verdad?, la lingüística, otros pueden trabajar el tema de la visión, otros pueden trabajar, ¿verdad?, el tema de principalmente, ¿verdad?, los recuerdos. Por eso es importante no tener golpe en la cabeza, porque si tú tienes un golpe se genera un hematoma en estos lóbulos y es probable principalmente que pierdas alguna de esas funciones que te acabo de nombrar. ¿Ya? Aparte de eso, el cerebro también tiene funciones como recibir información de todos los órganos. Este es el órgano madre, ¿verdad?, de todo el cuerpo. De hecho, si este órgano se echa a perder, todos los demás mueren. Cuando muere el cerebro, muere todo el cuerpo, porque controla la información de todos los demás órganos. Procesa la información y genera, ¿verdad?, la respuesta pertinente. Recuerda también qué pasa con el tema de la hormona. Si necesito disminuir, ¿verdad?, la cantidad de azúcar en mi sangre, la hipófisis genera un receptor para informar, ¿verdad?, a la célula blanco que se encuentra en el páncreas y decirle que genere insulina. Todo eso está manejado principalmente por nuestro cerebro. Coordinar el funcionamiento de todos los demás sistemas, ¿bien? O del sistema nervioso también. También es coordinador del sistema nervioso, o sea, si pasa un camión por el lado tuyo y toca la bocina muy fuerte, el cerebro va a hacer que tú tengas una respuesta frente a ese estímulo. Veámoslo la médula espinal ahora. La médula espinal principalmente, ¿verdad?, es una prolongación del cerebro que llega hasta la coxis, encima, ¿verdad?, de tu espalda, y principalmente, ¿verdad?, esta médula espinal va a estar unida por nervios a todos, ¿verdad?, en los órganos de tu cuerpo. Así llega la información de tu órgano, por ejemplo, pulmón necesita expandirse un poco más, llega la información, ¿verdad?, a la médula y de la médula pasa al cerebro la información para procesarlo y tener una respuesta. ¿Bien? Entonces ahí tenemos principalmente, ¿verdad?, la médula. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico ya no hablamos del cerebro ni de la médula ósea, sino hablamos, ¿verdad?, de la prolongación de nervios que van desde la parte inferior y posterior de tu cuerpo hasta la punta de tus dedos o punta de tus pies.
¿ya? Es una prolongación de nervios que salen principalmente de la columna vertebral. En esta prolongación de nervios vamos a tener principalmente, ¿verdad? Neuronas sensitivas, transmiten información sensorial desde los órganos y motora que envían, ¿verdad? Información principalmente de órganos hasta la médula ósea. ¿Cómo está formado el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico va a estar formado principalmente por dos tipos de sistemas más pequeños. El sistema somático, que es el conjunto de nervios sensitivos que está conectado al sistema nervioso central, entre comillas, ¿verdad? Son los nervios que están desde la punta, ¿verdad?, de tu piel hasta, entre comillas, ¿verdad?, llegando a la médula. Y el sistema nervioso autónomo, que es el conjunto de nervios que sale desde la médula hasta llegar a un órgano. Por ejemplo, acá, ¿verdad?, hay nervios que están directos al cerebro, al ojo, al estómago, al hígado, a todas partes. Esos son del sistema autónomo, ¿ya? Y también nervios que viajan por tu respectivo, ¿verdad? Bueno, por los brazos, por las piernas que también tienen ahí, ¿verdad? Se llaman nervios raquídeos y ahí se pueden ver algunos. ¿Ven? Bueno, en el sistema nervioso podemos tener el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático, principalmente, ¿verdad?, es aquel que activa, o sea, activa el tema de la presión arterial. Y el sistema parasimpático es el que los disminuye. Tienen efecto inverso, ¿ya? Uno activa y el otro desactiva, para que ustedes lo tengan en consideración. Veamos el sistema nervioso versus el sistema endocrino. Ya teníamos claro en el sistema endocrino que principalmente una hormona es un emisor de mensaje. Este emisor de mensaje, perdón, no es la hormona, sino que más bien, ¿verdad?, una glándula. Una glándula es generadora de mensaje. Este mensaje, ¿verdad?, es liberado al torrente sanguíneo y llega a una célula blanca, que puede ser otra glándula, o puede ser, ¿verdad?, principalmente una célula que recibe esta información y genera una respuesta. ¿Bien? O sea, tenemos un estímulo, tenemos un emisor, tenemos una vía de transmisión, que es la sangre en el caso de la hormona, y tenemos, ¿verdad?, una señal y un efecto, algo que va a cambiar. ¿Bien? En el caso del sistema nervioso, en el sistema nervioso vamos a tener la célula nerviosa como emisora del mensaje. Vamos a tener una vía de transmisión que va a ser el axón de la célula, ¿cierto? El axón de la neurona. Y vamos a tener un efecto que también va a llegar a una célula, ¿verdad?, blanco o a un receptor, ¿ya? El receptor va a ser la célula, ¿verdad?, final. Donde se van a pasar, esta vez no se pasan hormonas como acá. Esta vez se pasa algo muy similar, que son compuestos químicos, pero se llaman neurotransmisores. Bien, se llaman neurotransmisores y el sistema nervioso va a generar una respuesta a partir de aquello. Esta es la diferencia importante entre sistema endocrino, ¿verdad?, de hormonas, versus el sistema nervioso. Bien, vamos a ver otro que tiene que ver principalmente, ¿verdad?, con efecto y causa. El sistema nervioso tiene un impulso nervioso electroquímico, mientras que el endocrino tiene sustancias químicas que transmiten la información. Bien, hay algunas sustancias que pueden ser tanto de origen nervioso, o sea, pueden ser neurotransmisores y a la misma vez pueden ser hormonas. Por lo tanto, ahí más ratito tenemos un ejemplo. El sistema nervioso es rápido. De hecho, ¿verdad? Si me estoy quemando el dedo rápidamente, quito mi mano porque se puede generar ahí algún problema, quemar mi piel. Pero el endocrino es lento, ¿bien? Puede demorarse tiempo. En el sistema nervioso hay una acción poco duradera, mientras que el sistema endocrino hay acción duradera, ¿ya? Acá hay un efecto importante cuando de repente alguien se enamora, ¿cierto? Dicen, bueno, es producto de la hormona, está en crecimiento, se tiene que enamorar. Pero otras personas también pueden decir, bueno, no es totalmente efecto de la hormona, sino más bien, ¿verdad?, efecto del sistema nervioso, es incapaz, ¿verdad?, de
entre comillas, saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Bien? Así que ahí hay un efecto entre estos dos, entre la hormona y entre las neuronas. Este es un ejemplo que usted tiene que desarrollar en la guía adjunta. Veamos, tiene que ver con el tema, ¿verdad?, de la función sináptica por droga. Ya vimos que acá existe el canal sináptico y que este canal sináptico principalmente vamos a encontrar el axón de la neurona, de una de las neuronas, con la neurona vecina, ¿ya? Y le va a entregar información a través de neurotransmisores. Bueno, acá tenemos algunas sustancias, como la dopamina, que todos sabemos que es una hormona. Usted puede buscarla, ¿verdad? Y ver principalmente cuál es el efecto de esta hormona. Tenemos la anfetamina, que se considera un neurotransmisor. ¿Bien? Neurotransmisor. La cocaína, que se considera una sustancia química importante, ¿verdad? Que tiene un efecto acá. Bueno, cuando una persona consume, ¿verdad?, anfetamina, principalmente, ¿qué es lo que hace la anfetamina? Estimula la secreción de la dopamina en los canales presinápticos. Por lo tanto, va a estimular y la persona se va a sentir eufórica, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, bloquea su recaptura. O sea, este estímulo, ¿verdad?, va a ser, entre comillas, constante. La persona va, si te sientes, bueno, en situación normal, la dopamina se libera, ¿cierto? Y tú sientes esta sensación de alivio solamente, no sé, 2-3 segundos. Pero si consume anfetamina, este efecto va a ser prolongado. La prolongación de estar feliz, ¿verdad?, va a ser mucho más duradera, ¿ya? Porque va a bloquear. La dopamina va a quedar en el canal, por lo tanto se va a absorber, se va a liberar, se va a absorber, se va a liberar y el efecto, ¿verdad?, de estar feliz se va a generar mucho más rápido. De hecho, es como estar extasiado, ¿verdad? Porque la persona que consume anfetamina se le agrandan las pupilas, ¿verdad? Grita, porque hay un efecto ahí que hace la dopamina en este proceso de sinapsis. ¿Qué es lo que pasa con la cocaína? La cocaína principalmente va a tender a inhibir, a cerrar los canales principalmente, ¿verdad?, de producción de la dopamina. O sea, se van a liberar y se van a empezar a cerrar. Por lo tanto, también la dopamina se va a quedar en el canal sináptico. Pero esta vez, ¿verdad?, como se cierran, no se van a poder reabsorber. Por lo tanto, en el canal sináptico van a quedar mucho y el adicto va a tener que consumir cada vez más cocaína para ver el efecto principalmente, ¿verdad?, de euforia o el efecto de sensación de estar relajado con la dopamina, porque la dopamina se queda acá, se cierran los canales sinápticos. Por lo tanto, se debe consumir mayor cantidad para sentir la sensación. Igual la sensación se siente, ¿verdad?, bastante tiempo, pero acá hay un bloqueo de la activación enzimática. Por lo tanto, los efectos a largo tiempo en el usuario que consume cocaína, la persona que consume cocaína, van a ser cada vez mayor cantidad de cocaína para sentir la euforia de la dopamina. ¿Bien? Espero que haya quedado claro el tema, ¿verdad?, de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que se generan principalmente entre neuronas, mientras que las hormonas, ¿verdad?, son mensajeros químicos. Ojo que hay ciertas hormonas que pueden ser principalmente de origen química y de origen también, ¿verdad?, o sea, que pueden participar en estos estímulos nerviosos y también en estímulos endocrinos. ¿Bien? Espero le haya servido esta clase. Es muy interesante analizar el sistema nervioso. Les voy a dejar un video anexo para complementar esta actividad. Bien, que tengan una muy buena semana y los vemos, ¿verdad?, muy pronto.